Bienvenidos a una primera clase de filosofía en la que nos hemos propuesto pensar un poco acerca de una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas y que tiene que ver con qué es ser humano, qué es lo que nos define, qué es lo que nos diferencia del resto de los otros seres que habitan nuestro planeta. Para empezar a desandar esta pregunta me parecía muy importante primero ubicarlos y ubicarlas en un contexto muy particular del mundo de la filosofía y que tiene que ver con la pregunta que se hacen los filósofos desde un comienzo y que tienen que ver con quién es y qué es un ser humano. Para arribar a esta pregunta no puedo dejar de hablar primero de muchas de las filósofas que a lo largo de la historia no han tenido el mismo reconocimiento que los filósofos y que sin embargo han estado presentes construyendo el pensamiento filosófico a lo largo de la historia y que en pantalla van a tener allí algunas de ellas que fueron muy importantes para la construcción del campo de la filosofía. Volvamos a la pregunta. Hay una rama de la filosofía, que ustedes la van a ver aquí escrita, que es la antropología, que es la rama de la filosofía que se hizo esta pregunta y muchas otras, pero que está directamente relacionada, entonces podríamos decir con ¿qué es lo humano? Si nos preguntamos qué es lo humano, me parece que lo primero que tiene que aparecer es la respuesta de ustedes mismos. Así que los invito a escuchar a dos jóvenes que se suman a la respuesta de esta pregunta. Y para mí el ser humano es como eso que nos diferencia de los animales, supongo. Qué sé yo, para mí es eso, como lo primero que se me viene a la cabeza. Hola, mi nombre es Malena, tengo 14 años y mi opinión sobre el humano es que es equivocarse, tomar tanto malas decisiones como buenas, es ser filantrópico, es como compatizar con los demás y ponerse en el lugar del otro y no juzgarlo por cómo es ni cómo piensa. Y ser humano es tener conciencia de nuestras acciones, es como lo que nos diferencia de los animales, que pensamos antes de reaccionar, en cambio a ellos reaccionan por instinto, hacen lo que hacen lo hacen por instinto nomás. Bueno, fijémonos algo muy interesante que podemos llegar a encontrar un punto de unión entre lo que acabamos de escuchar. Por un lado, el joven que habla en primer lugar nos refiere a que él entiende que lo humano es aquello que es diferente a lo animal. Es una definición bastante clásica que encontramos en la antropología filosófica, porque ya Aristóteles, en tiempos de la era antigua, nos mencionaba que aquello que lo constituía al ser humano como tal era justamente la diferenciación del resto de los seres vivos habitantes del planeta. Así que podíamos decir que lo humano era aquello que diferenciaba al ser humano de las condiciones de sensibilidad, de las condiciones de vitalidad, de las condiciones de existencia que tenían no solo los animales, sino también las plantas. Por otro lado, la joven, que habla en segundo lugar, incorpora unas nociones que a mí me parecen muy interesantes para compartir con todos ustedes y que tienen que ver con, ella menciona a lo largo de su relato algunas características de este ser humano. Fíjense que para ella el ser humano es un ser capaz de cometer errores, pero a partir de esos errores reflexionar, corregir, mejorar. Ella también menciona un aspecto para mí, no lo dice con estos términos, pero para mí es muy importante, que es el término de la elección, el término que hace referencia a lo que yo puedo decidir, a aquello por lo que yo puedo optar. Y en tercer lugar, sumamente interesante también, esta cuestión de la conciencia de sí mismo. Nosotros estamos muy acostumbrados a, cuando tenemos mascotas en nuestros hogares, a atribuirles a nuestros animales características propias de nosotros, los seres humanos, pero lo hacemos además por una cuestión hasta de afecto y de mucho amor por nuestros animales. Pero sin embargo,
lamento en este punto quizás a más de uno decirle algo con lo que puedo no estar de acuerdo. Los seres humanos somos los únicos que podemos tener conciencia de nosotros. Esa conciencia de nosotros determina, por ejemplo, que nosotros seamos los únicos en este mundo, que conocido por nosotros, que sabemos que vamos a morir. Un tema muy importante para quizás desandar en otro encuentro, pero somos los únicos que tenemos conciencia de dónde venimos, conciencia de hacia dónde transitamos y conciencia de que esto termina. Entonces, me parece que en el aporte que hace Malena tenemos grandes características de este primer encuentro. Entonces ahora el desafío que te hago, que les hago en este primer encuentro es: ¿qué pensás vos que te define, que te diferencia de los demás seres vivos con los que te encontrás todos los días? Que te encontrás quizás con tus propios seres queridos, que te encontrás con animales, mascotas de la naturaleza o de tu casa, que te encontrás con plantas, que te encontrás con ese mundo ahora que a través del COVID se nos ha incorporado en la vida cotidiana, que es el mundo también de lo que es microscópico, ¿sí? Y hablo en particular de gérmenes, bacterias, etc. Entonces, te dejo la pregunta. Pensala, anímate a encontrarle una definición a esta gran pregunta. ¿Qué es lo humano? Te veo en el próximo.